ante tu presencia, Señor, no por nuestras obras, no por nuestros pensamientos, no solamente por nuestras necesidades, sino podemos acercarnos confiadamente a través de la vida de Cristo. Y en esa seguridad que Cristo es lleno de gracia, lleno de abundante amor, lleno de abundante, Señor, misericordia y perdón, es que rogamos que en esta mañana, a través de lo que vamos a leer, a través de lo que vamos a estudiar, te pedimos que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender no solamente lo que tú dices en tu palabra, sino también, Señor, lo que tú, Señor, requieres de cada uno de nosotros para que podamos, Señor, experimentar, vivir y disfrutar la vida abundante, la vida de alegría, de gozo, de paz, por la cual, Señor, tú nos has diseñado. Señor, tú conoces cada una de las personas que estamos aquí. Tú conoces, Señor, nuestros deseos, nuestras motivaciones, lo que nos preocupa, lo que nos duele, de lo que tememos. Pero, Señor, estamos agradecidos porque aún en aquellas circunstancias donde no podemos, Señor, controlar, donde no podemos conocer, podemos saber que tú eres fiel, que tú tienes todo el control de todas las cosas, y lo que suceda a nuestro alrededor, Señor, es una esperanza para que encontremos a Jesús en nuestra vida, en nuestra familia y en tu iglesia preciosa. En el nombre de Jesús te rogamos todo esto. Amén. Bueno, no podemos, sin lugar a dudas, iniciar el estudio de la palabra de Dios sin saber que todas las cosas que Dios está permitiendo en nuestro país, alrededor de estas circunstancias que Dios está permitiendo, alrededor de el desabasto de gasolina y las circunstancias que se están materializando y que de una u otra forma preocupan a algunos, algunos molestan, algunos ciertamente hay incertidumbre, y quiero animarles y sobre todas las cosas a saber que Dios ciertamente tiene el control. Dios ciertamente a través de nuestras autoridades nos permite a nosotros escuchar una palabra de aliento. Vamos brevemente, antes de iniciar el mensaje, allí en 1 de Pedro 2, en su versículo número 13, 1 de Pedro capítulo número 2, versículos 13 y 14. Observen bien, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2, 13. Por causa del Señor, dice la palabra de Dios, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Vamos al versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Pedro nos recuerda a través de su palabra que sin lugar a dudas lo que Dios nos permite a través de nuestras instituciones es, debemos orar. El libro de Romanos nos recuerda que debemos orar por nuestros gobernantes, que Dios les dé sabiduría. También tenemos que respetarlos, honrar. Y si hay algo en nuestra forma de ver lo que está sucediendo, primero que tú puedas ver, Dios estableció nuestras autoridades. Dios las estableció para hacer justicia, Dios las estableció, y oremos porque todo esto que Dios está permitiendo nos lleva a acercarnos más a Dios y nos pueda mostrar en todo esto que Dios los permite con un propósito. Bueno, vamos a iniciar y vemos, estuvimos estudiando. Y hoy concluiremos esta serie de mensajes que tiene por nombre este mensaje, el mensaje número 20. Observen, la esperanza de planear a la manera de Dios. Y antes de entrar a los dos últimos puntos, quiero hacer brevemente un repaso. Y vimos a lo largo de esta serie de mensajes 4 aspectos, 4 pilares en los cuales nos permiten ver cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos planear, administrar no solamente los recursos materiales, nuestra vida, nuestra familia,
bajo estos 4 principios. Y el principio número 1, que es el pilar fundamental, es que Dios está en el centro de todas las cosas. Yo no me imagino vivir en una vida donde ciertamente no tengamos una esperanza, una seguridad de que Dios está en control de todas las cosas. Cuando Dios ciertamente no está en el centro de todas las cosas, nos entra temor, nos entra angustia, nos entra preocupación. ¿Por qué? Porque no sabemos a quién recurrir. Nuestras fuerzas se acaban, nuestros recursos se acaban, nuestra esperanza, y nos cansamos. Y el primer pilar que vimos es que podemos descansar. Dios está en medio de la tormenta, en medio del sufrimiento, en medio de la alegría, en medio de la bendición, y eso nos da una seguridad tremenda. Segundo pilar, lo que vivimos en un mundo caído, en un mundo quebrantado a causa de nuestra forma de vivir de forma egoísta, de forma particular, de querer hacer lo que yo quiero, a la hora que quiero, como yo quiero. En otro sentido, por causa de desobedecer a Dios, por causa de nuestro pecado. Y gracias a Dios, que Dios no es un Dios ciertamente en el cual sea injusto, malvado, en el cual nos le guste vernos sufrir, sino Dios es un Dios de gracia. ¿Y qué es gracia? La gracia de Dios es el regalo que nosotros no merecemos, porque somos desobedientes, somos orgullosos, somos... En otro sentido, vivimos para nosotros cuando Dios no está en el centro, y Dios nos ofrece su gracia transformadora. Eso es maravilloso, porque eso siempre nos da esperanza. Y número 4, que estamos concluyendo, Dios tiene siempre un plan, un propósito mejor para cada uno de nosotros. Esto es asombroso. ¿Por qué? Porque vamos al doctor, vamos al psicólogo, vamos con una persona que nos dé un consejo, y viene y nos dicen ciertamente nuestro diagnóstico, que muchos de nosotros ya sabemos que estamos mal, que no queremos cambiar, pero Dios no se queda solamente con nosotros, con las malas noticias. Dios siempre tiene una buena noticia, y la buena noticia para nosotros es: no importa dónde estés hoy, no importa cómo estés hoy, no importa cómo hayamos vivido, no importa todas las decisiones equivocadas que hayamos hecho, Dios siempre tiene un plan mejor para nosotros. Entonces, concluiremos esto, y lo vimos a través de los siguientes aspectos. Este acrónimo, llevamos en relación los 2 domingos pasados, vimos los primeros 2 elementos, y hoy veremos los otros 2 elementos. Dijimos que este plan, nosotros necesitamos tener un plan para vivir, necesitamos tener una meta, un objetivo, y necesitamos tener claramente guías de cómo nosotros debemos conducirnos como esposos, como padres, como madres, cómo nosotros debemos planear y hacer sabios en utilizar el tiempo, los recursos. De otra forma, vivir una vida desordenada, tarde o temprano trae consecuencias. Entonces, el primer punto que vimos es que nosotros debemos planear y recordar que Dios tiene el control. Esto encuentra nuestra vida descanso, y dijimos esto por lo siguiente. Proverbios 21:5, en la versión Nueva Traducción Viviente, nos dice que los planes bien pensados, observa esto, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Bueno, quizá tú puedas saber esto. Si tú mucho trabajas, si tú eres un buen planeador, tarde o temprano vas a cosechar lo que tú sembraste. La palabra de Dios dice que el que siembra poco, recoge poco. Es muy sencillo el principio bíblico. En otro sentido, lo que hoy estamos viviendo, como nosotros hoy nos encontramos, es el resultado de nuestro poco trabajo, de lo que nosotros hemos sembrado, o de tener una mala planeación. Y Dios tiene un propósito mejor. Dios no nos deja, Dios no nos critica. Dios ciertamente nos muestra dónde estamos, nos muestra su gracia, nos da esperanza, y nos dice: tú no puedes hacer esto, tú necesitas a mí, me necesitas. Y para eso Cristo vino. Por eso Jesús es nuestro Salvador. Y vimos también en relación a esto la siguiente parte de este texto. Observa esto: pero los atajos tomados a la carrera conducen ¿a qué? A la pobreza. Reina Valera dice, en otro sentido, los que toman decisiones apresuradas se conducen alocadamente, y esto lleva a la pobreza. Y tú lo has visto en tu vida y en mi vida. Cuando tomamos decisiones apresuradas,
y yo lo veo, ¿no es cierto? Las peores decisiones que he cometido, muchas veces las he tomado sin pensar, sin evaluar, y pagamos tarde o temprano el costo. Observa, y vimos dos aspectos en relación a este principio. Dios tiene el control de todo, pero yo soy responsable. Yo tengo que tomar decisiones. Y tengo que tomar decisiones con base a criterios, con base a principios que estén alineados a Dios. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y a mí qué? Yo no creo en Dios, o yo no necesito de Dios. Bueno, la realidad es que Dios es el creador, Dios conoce todas las cosas. No somos el resultado de un resultado cósmico, somos el resultado de que Dios es el diseñador no solamente de la creación, sino de lo que a nosotros fuimos llamados como hombre o como mujer. Así es que seguir las guías de Dios nos recuerda que Dios se conduce de forma opuesta a nosotros y se conduce de formas nada obvias, ¿no es cierto? Cuando pasamos por problemas, necesidades, bueno, Dios, ¿qué quiere mostrarme aquí? Estamos desesperados, ¿no es cierto? Y llega una persona y nos habla de Dios, y lo que nosotros le decimos, ¿estás loco? ¿Cómo es que Dios me está hablando? Porque yo estoy más preocupado, estoy tan metido en mi necesidad que no puedo ver a Dios. Y observa esto, ve lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 16:33, en la traducción lenguaje actual, dice: el hombre propone y Dios, ¿qué? Dispone. Esto es maravilloso. Reina Valera dice que el hombre echa la suerte en su regazo. Regazo decíamos que es de la cintura a la rodilla. Es decir, el hombre planea y hace todo, y de repente las cosas no pasan o no funcionan como él le esperaba. ¿Y qué sucede? Eso trae frustración. Y escuchamos estas frases: yo te di toda mi vida, los años y mi juventud, y mira con qué me pagaste. Y es ahí donde Dios aparece, y Dios nos dice: tú necesitas a Dios y yo estoy aquí. Esa es la seguridad que Jesús da. Yo estoy con ustedes, con vosotros, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Así es que no importa cómo estés, si tú vienes a Cristo en fe y arrepentimiento, Dios es el único que puede arreglar, ordenar nuestra vida. Entonces, observen lo que dice la Biblia. En el siguiente, Proverbios 16:9, la traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: podemos hacer nuestros planes a nuestra manera, pero Dios, el Señor, determina nuestros pasos. Y vimos aquí dos principios. Tú y yo somos responsables de planear. Tú dices: yo no creo en la planeación. Bueno, la Biblia te dice: si tú no planeas, vas camino a la ¿qué? A la ruina. Y la Biblia te dice también que al final del día el resultado es ¿de quién? De Dios. Y había dos opuestos. Decía, entonces, si Dios es el resultado, entonces yo no hago nada. No, eso es irresponsabilidad. Mi responsabilidad es trabajar arduamente, y el resultado lo da ¿quién? Dios. Y puedo descansar en eso. Hay que trabajar como si todas las cosas dependieran de nosotros, pero descansar que el resultado lo da ¿quién? Dios. Entonces, finalmente vimos en Proverbios 16:4, todo lo que Dios hace, y esto es maravilloso, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Incluso las cosas malas por las cuales nosotros, pero ¿por qué a mí? ¿No es cierto? El problema es que tenemos un alto concepto de nosotros. En el mensaje de Navidad, el domingo de Navidad, decíamos, tenemos un alto concepto de nosotros y un bajo concepto ¿de quién? De Dios. Pensamos que vemos a Dios de arriba hacia abajo, cuando nosotros, Dios es más grande de lo que tú y yo nos imaginamos. Entonces, tienes que ver, decíamos, tenemos que ver la vida con una perspectiva de los lentes de Dios, desde la perspectiva. Por eso es tan importante. Por eso el cristianismo y por eso la Biblia nos hace entender cosas que la ciencia, o cosas ciertamente que muchos no comprenden. ¿Y por qué? Porque solamente Dios, quien conoce todo, quien controla todo, en Él podemos descansar. Bueno, y vimos el segundo aspecto el domingo pasado. Segundo, vimos que, bueno, si Dios tiene el control de todo, ahora yo tengo que verlo, ponerlo en práctica. ¿Cómo lo pongo en práctica? Y vimos esto, que las guías de Dios son las bases para planear. Así como cuando tú vas a iniciar un plan, el plan, no sé si cuántos de aquí ya hicieron su plan para este año, en lo que van a pagar, cuando les toca pagar tenencia, gas, agua, colegiatura, gastos de seguro de gastos médicos, o la comida, tenemos que planear, ser más ordenados, y tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Por eso el mensaje el día de hoy se llama planear a la manera de ¿quién?
de Dios. Y vimos que esto requiere de dos aspectos. El domingo pasado vimos pagar el precio de conocer esas guías. Hay gente que quiere ser exitosa sin estudiar. O hay gente que quiere tener un resultado sin levantarse temprano. Tenemos que pagar el precio para ir a la escuela, para aprobar el examen y para ponerlo en práctica. No es que 2 horas estemos sentados o vengamos a la iglesia y vamos a tener el resultado. Dijimos número 2, que también tengo que yo invertir tiempo para ser sabio, para ser prudente, para escuchar a Dios, para meditar. Y lo que este mundo, la vida de este mundo, donde hoy vivimos, en esta época, vivimos una vida muy agitada, ¿no es cierto? Tenemos muy pocas veces tiempo para meditar en lo que estamos haciendo. Es que ya me voy, dímelo porque nada más tengo, ¿qué? 5 minutos, ¿no es cierto? Ponemos la alarma, ya me llega un WhatsApp, está la red social, está hablando, luego te hablo, oye, ¿por qué no? Y estamos saturados de cosas. Tenemos que aprender a decir no y tenemos que aprender a tener prioridades. Y una de las prioridades es escuchar a Dios, es meditar en Dios y es aprender esas guías, cómo debo conducir. Y observa esto, vimos en relación a esto en Proverbios 16:3, la versión Nueva Traducción Viviente dice: pon todo lo que hagas en manos de Dios y tendrás éxito. Explicamos lo que no significaba este texto. Para pensar, la gente cuando lee esto dice: uy, pues está bien fácil, está padre, ¿no? Yo hago todos mis deseos, mis sueños, y digo: Diosito, bendice mi trabajo, bendice a mis hijos, y por arte de magia, como nos sucedía, ¿no es cierto? Nos daban la bendición papá y mamá: mamita, dame la bendición para que me vaya bien. Y llegábamos y reprobamos el examen, o llegábamos y decíamos: pues, ¿qué pasó? No funcionó. Este Dios es chafa, esta religión no me sirve. No, está Dios equivocado. Lo que significa es, Reina Valera lo vimos, es encomienda, significa encomendar, lo vimos el domingo pasado. Encomendar significa pon todo lo que tú eres, tu esposa, tu matrimonio, tu trabajo, los 100 pesos o 200 pesos que traes en la bolsa, tu coche, todo pónselo, dáselo a Dios. Dios, mira, yo soy bien, pero bien falto de entendimiento para planear. ¿Cuánto les ha pasado eso, no? A veces la esposa tiene mayores capacidades que el hombre en ciertas áreas. El hombre, Dios ha puesto al varón como líder, pero hay capacidades que desarrollamos, pero nosotros debemos buscar el consejo de Dios. Lo que dijimos que este texto significaba es: Dios, tú eres perfecto, tú conoces todas las cosas, tú tienes el control de todas las cosas, yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Yo no sé cuántos años tengas, ¿verdad? 30, si andas entre los 20, 30, 40, 50. No importa si andas en los 80 o 90, bueno, aquí creo que no hay nada. Pero Dios es tan maravilloso, tan lleno de gracia, que no importa cómo hemos vivido, Dios tiene el poder para transformar no solamente nuestro presente, sino nuestro futuro. Así es que necesitamos que sea Dios el que transforme nuestra mente para que nuestra mente afecte nuestro corazón. También tenemos que ver cómo sentimos, cómo reaccionamos. Entonces, vayamos finalmente, y hoy no voy a entrar a esto, vamos a ver el tercero y cuarto punto. Entonces, el mensaje tiene por nombre: ¿cómo planear a la manera de Dios? Después de haber visto que nosotros cuando planeemos tenemos que recordar que Dios tiene el control y tengo que planear con base en las guías. Número 3, tengo que acordarme de lo que Dios ha hecho por mí. Esto significa 2 cosas. Y quiero ilustrar esto de la siguiente forma. Bueno, cada uno de nosotros nos encontramos en esta área. Tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Y con base a mis pensamientos, con base a mis sentimientos, con base a mis emociones, yo estoy planeando. Y algunos de nosotros planeamos, dice la gente, de acuerdo a las emociones. Y el problema de mis emociones y mis sentimientos es que son cambiantes, están en función. Es que, y echamos la culpa, es que yo lo hice de esta forma porque me hiciste, ¿qué? Enojar, ¿no es cierto? Es que no consideré. Tenemos que vivir y acordarnos y planear y tomar nuestras decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el problema donde muchos de nosotros nos encontramos es en esto.
cómo yo vinculo mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones y mis planes y mis decisiones con la voluntad de Dios. Lo que vamos a ver son dos cosas. ¿Cómo yo puedo alinearme con esto? Bueno, necesito dos cosas. Número uno, necesito reconocer mi condición delante de Dios. Imagínense que alguien les dice, ustedes van a pedirle ayuda a una persona que les ayude a planear, que les ayude en su matrimonio, que les ayude con la crianza de sus hijos, que les ayude para que ustedes puedan ser más organizados en su trabajo y puedan tener tiempo para llegar a dormir, a comer, a disfrutar de su familia. Y ustedes le dicen, nada más tengo 5 minutos, ya me voy. O sea, muchos de nosotros nos acercamos hacia Dios, ¿no es cierto? Llegamos con Dios con una serie de prejuicios. Y si no es cierto. Cuando alguien nos quiere dar un consejo, es que eso yo ya lo sé. Es que eso yo no lo necesito. Es que yo ya lo probé. Y muchos de nosotros no nos ubicamos quiénes somos y quién es Dios. Por eso el primer principio para que nosotros podamos planear a la manera de Dios, no solamente saber la teoría, que Dios tiene el control, que yo tengo que seguir las guías, sino yo tengo que acordarme quién es Dios y quién soy yo. Y lo primero que tengo que ver esto es a la manera de Dios. Y número dos, después que reconozco mi condición delante de Dios, creer, confiar y depender de Cristo. En otro sentido es como una montaña. El primero es que yo tengo que ver. Yo no puedo ver quién soy yo si no estoy en lo alto para que yo pueda ver a Dios y después de ver a Dios descansar en Él. Entonces, vamos a ver qué significa reconocer mi condición delante de Dios. Reconocer mi condición delante de Dios, les invito a que abramos Job, capítulo número 9. Job, capítulo número 9, versículo allí, número 24. Job, capítulo número 9, versículo allí, número 2 al 4. Dije 24, versículos 2 al 4. Dice la palabra de Dios allí, si lo ve. Observa esto. Job, para los que no conozcan la historia de Job, Job fue un hombre en los cuales él vivió una vida que caminaba con Dios. Tenía una familia, como de esas personas que dicen, tiene una familia bonita, tiene una casa bonita, tiene un trabajo bonito, todo eso bonito. ¿Han conocido a esas familias que dicen? Y para muchos son las causas de envidia, ¿no es cierto? Ay, a mí me gustaría que tú fueras como él. Ok, miren hermanos, la realidad es de que Dios nos permite, aún aunque nuestra familia o nuestras circunstancias no sean como nosotros, Dios nos permite, que nuestro problema es que nosotros debemos vernos como Dios nos ve, no como el otro te ve, no como yo pienso, sino como Dios nos ve. Ese es uno de los requisitos básicos para entrar al reino de Dios. Es uno de los requisitos básicos para disfrutar a Dios, disfrutar de mi prójimo. El problema es cuando yo me pongo por encima de Dios, y si estoy por encima de Dios, me pongo por encima de mi esposa, por encima de mis hijos, y yo siento que yo soy el que no me equivoco, el que nadie me puede decir nada. No, tú y yo tenemos un problema de orgullo. Tú y yo tenemos un problema de tener una visión más elevada de nosotros que lo que somos delante de Dios. Job, capítulo número 9, 2 al 4. Este hombre que vivía conforme a Dios, viene el engañador, el diablo, y le pide permiso. Todo esto se encuentra en los primeros capítulos de Job. No voy a entrar, pero necesito dar el contexto para que podamos ubicarnos. Este hombre vivía conforme a Dios y el diablo viene a Dios. ¿Por qué el diablo viene a Dios? Pues, ¿qué no era la lucha del bien contra el mal? No, eso no es bíblico. La Biblia dice que ciertamente Dios está en medio de ¿qué? De todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas, como lo vimos. ¿Aún del qué? Del malvado, estuvimos leyendo. Y le pide permiso a Dios para que tocara el diablo a Job. Y viene ciertamente la prueba para Job. Mueren sus hijos, pierde sus bienes. Y su esposa le dice, pues nada más te falta maldecir a Dios y después ¿qué? Morir. Mal consejo, ¿no es cierto? Espero que ninguna de las esposas contribuya para cuando pasen por circunstancias para eso. Sino tenemos que ver nuestra vida a la manera de Dios. Y dice el versículo 2 al 4, dice, ciertamente, observa esto, cuando Job estaba hablando, le hablaban sus amigos y él dice, ciertamente yo sé que es así.
y hace esta pregunta muy importante. Esta pregunta es una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta en la cual tiene su respuesta de forma inmediata. Y es como decir, en relación a esto, ¿qué hombre puede justificarse delante de Dios? ¿Qué hombre puede decirle a Dios que está equivocado? ¿Qué hombre puede decirle a Dios que lo que estoy pasando es injusto? Y escuchamos esta frase, ¿no es cierto? Y más en los niños o en los adultos que son más grandes, o niños más grandes, que dicen, es que esto es injusto, porque a mí. ¿Han dicho alguna vez esto? Es que yo hice todo. La realidad es que delante de los ojos de Dios todos somos pecadores. El problema es que yo me creo más, o soy experto en la hipocresía, o soy experto en ver las debilidades, fallas, errores de los otros y no en qué, en mí. Porque yo tengo que ver la vida, tengo que ver a mi esposa, y la escuela de la santificación más práctica es el matrimonio, ¿no es cierto? Dice mi esposa y nos dice, es que ustedes me ayudan a crecer en santidad a Dios. Antes lo decía de otra forma, ¿no es cierto? Pero es la forma, porque tú estás viviendo con una persona que es egoísta. Así es que cuando tú llegas al altar, o cuando tú llegas al registro civil, y si tú no te has casado, te invito a que lo hagas, porque la Biblia te dice que tú debes de obedecer a las autoridades. Entonces, no es un tema de, es que no nos quedamos casados porque la boda y el vestido y la comida. Mira, eso da más dura, te lo digo, 3, 4, 5 horas, y si haces el recalentado dura más. Pero lo importante es que cuando Dios te pone con otro pecador, Dios te hace ver las faltas del otro, pero muchos de nosotros no queremos ver nuestras faltas, nuestros pecados. Y observa esto, Job hace esta pregunta y le dice, ¿cómo es que un hombre se va a justificar delante de Dios? Por eso ciertamente el ateo tiene un alto concepto de Dios, piensa que no necesita a Dios. ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia? ¿Yo para qué voy a leer la Biblia? Yo tengo más cosas importantes que hacer. ¿Yo por qué tengo que hacer mi devocional? Y pregúntenle a las personas. Oye, y me pasa, ¿no es cierto? Cuando hablo con algunas familias de la iglesia que han faltado, etcétera, y yo los escucho, ¿no? Y yo les digo, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en tu devocional? Pastor, pero ya le he dicho que yo no lo hago, yo ya me metí a un grupo de WhatsApp, escucho la... No, es que Dios solamente habla a través cuando tú abres su palabra. Dios ciertamente nos dice que en Mateo 4:4 nos dice que el hombre no solamente vive de pan, sino que el hombre vive de lo que sale de la boca de Dios. Es decir, si tú quieres, pero es que yo no escucho a Dios, ¿han escuchado a esas personas? Es que yo no escucho a Dios. Si no escuchas a Dios, lee la Biblia en voz alta para que tú puedas escuchar. Busca ayuda, gente que te pueda explicar. Ven a la iglesia y camina con otros que caminen con Dios para que tú puedas ver. La Biblia nosotros no la leemos ciertamente como un libro. La Biblia nos lee a nosotros, nos muestra dónde estamos, nos muestra la esperanza y nos dice qué es lo que Dios dice acerca de nosotros, de cualquier área. Entonces, ve lo que dice Job 9:2. ¿Cómo es que el hombre se justificará delante de Dios? La respuesta es que ninguno puede justificarse delante de Dios. Ninguno le puede decir, Dios, te equivocaste porque te llevaste a mi mamá. Dios, te equivocaste porque yo no me hubiera casado contigo. Si yo hubiera... Mira, tú estás allí con esta persona, tú estás en ese lugar donde trabajas, tú estás en ese problema donde tú piensas que te has metido. Dios lo ha permitido con el propósito de que tú veas y busques ¿a quién? A Dios. Entonces, en lugar de quererte salir donde tú estás, donde Dios te puso, debes buscar ¿a quién? A Dios. Entonces, ve lo que dice el versículo 3. Dice Job 9:3, si quisiere contender con él, observa, si tú y yo quisiéramos contender contra Dios, dice el versículo 3, no le podrá el hombre que quisiere contender contra Dios responder a una cosa entre mí. Es muy sencillo. Si tú quieres jugar luchitas con Dios, vas a perder. Y la gente no lo entendemos, ¿no es cierto?
Nos han dicho, mira, busca a Dios, vamos a consejería bíblica, vamos a la iglesia, mira, lee la palabra, ora, mira, ve tus hijos, ve tu matrimonio, ve tu trabajo, esto. Y nosotros somos necios. Mira, dice la Biblia en el versículo número 4 que Dios es sabio. Dios es sabio, ¿de dónde? De corazón. La Biblia dice que nuestro problema, la raíz del problema es mi corazón. El problema no es tu suegra, el problema no es el dinero, el problema no es la enfermedad, el problema es mi corazón. Y cuando yo no estoy viendo eso, le estoy echando la culpa ¿a quién? A todos. Le echo la culpa a los gobernantes, le echo la culpa al pastor, le echo la culpa a todas las cosas. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a ser responsables y decirle, Señor, perdóname. Tú eres sabio de corazón. Yo no lo soy, porque si lo fueras, no estarías donde te metiste. ¿Sí lo ven? Y Dios es maravilloso en esto. Y Dios es especialista en casos como el tuyo. Si tú piensas que tu caso está así para dar vergüenza y te has sentido como el peor, como la oveja negra, ese soy yo, dice, sí, pastor, yo soy ese. Desde chiquito, bueno, Dios es especialista en cambiar ovejas negras, por cambiarlas y transformarlas, perdonarlas. Y no solamente eso, sino utilizarlas para utilizar y a otras personas que puedan ver cuán bello, cuán maravilloso, cuán amoroso, cuán misericordioso es Dios. Entonces, observa el versículo 4, dice Job 9:4, Él es sabio de corazón. Esto es maravilloso. Él es sabio. Bueno, es que voy con mi amiga para pedir cosas. Ella sí sabe, porque ya vivió lo que yo, ¿no es cierto? Y sí supo poner en su lugar a su esposo. Y mira, no, ella... Y entonces estamos equivocados. Tenemos que ir ¿a dónde? A Dios. Él es sabio de corazón. Y ve lo que dice el versículo 4. Bueno, si tú comparas a Dios con tu amigo, y los que sí saben, pues tu amigo no es poderoso. Dice el versículo 4, Él es sabio de corazón y poderoso ¿en qué? En fuerzas. Poderoso en fuerzas. Lo que tú no has podido, Dios sí lo puede. Para Dios nada es imposible. Pero yo te voy a decir una cosa, Dios no va a trabajar bajo tu salario o bajo tus órdenes o bajo tus intereses. Ese no es el problema. No, si yo me acerco a Dios, pero yo necesito esto y ya Dios me lo dio y ¿qué sucede? No. Nosotros tenemos que encomendar, decirle, Dios, aquí estoy, mira, aquí está mi vida que está hecho un relajo. Y muchos piensan que su vida está hecho una porquería. Y mira, si tú piensas eso, Dios no ve tu vida como eso. Dios ve tu vida porque Dios te creó a su imagen, a su semejanza, para que tú puedas reflejar un Dios grande. Entonces, observa el versículo número 5. Dice el Job 9:4, Él arranca los montes con su furor y no, esto me encanta, no saben quién los trastornó. Versículo 6, Job 9:6, lo tienen allí, ¿no es cierto? Entonces, Él remueve la tierra de su lugar. ¿Quién hace temblar? ¿Quién envía los temblores? No, los temblores son por causas así. Y hay que pedir permiso a la madre naturaleza, güey. No, es Dios. Solamente hay un Dios. Un Dios que hace temblar, que hace sacudir. Y has visto que tu vida ha sido temblada. Han pasado terremotos, tsunamis. Y eso Dios lo hace ¿con qué propósito? Para que tú vayas con el sabio, con el poderoso, que es ¿quién? Dios. Y tú puedes seguir leyendo y observa esto. El versículo número allí 10. Esto es maravilloso. Ve cuán grande es Dios. Versículo 10. Dice allí, Él hace cosas ¿qué? Grandes. Hay esperanza. Qué maravillosa es que Dios hace cosas grandes. ¿Por qué Dios hace cosas grandes? Porque Dios es ¿qué? Dios. Y un Dios chiquito hace cosas ¿qué? Chiquitas. Pero el Dios de la Biblia abrió el mar rojo. Oiga, pastor, pero es que yo no creo en él. Bueno, pues nada más ve. Te has comportado de esta forma y todavía tienes vida y te has disfrutado de tu esposa, tus hijos y ve todo esto. ¿No es maravilloso? Dios hace su misericordia, hace cosas grandes. Ve eso, cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número
he aquí, versículo 11, que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. Muchas veces ha pasado así, Dios. Han pasado cosas y la gente dice, por un pelito de rana calva, no, casi me roban, casi pierdo la vida. ¿Les ha pasado eso? Dios está pasando y no hemos visto, no hemos valorado cómo Dios ha tenido. Y la gente dice, es que ustedes son consentidos de Dios. No, no es que seas consentido de Dios. Dios ha sido misericordioso. Dios no tiene consentidos. Dios tiene hijos de Dios que les otorga su misericordia. Y Dios ciertamente quiere, si tú no te sientes parte de ese club de los consentidos, o no, tú sientes que estás abandonado, Dios, tú puedes venir en arrepentimiento y fe en Dios y decirle, Dios, yo quiero verte, quiero escucharte, quiero empezar a comprender todo esto. Quiero ponerte todas las piezas de mi vida, de mi rompecabezas que está hecho un desorden y que tú lo vayas ordenando. Entonces, nota esto. Dice, pasará y no lo entenderé. Y observa en relación cómo concluye esto. Versículo número allí, en los últimos versículos de este capítulo. Observa esto en el versículo número 25. Mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual nave veloz. En otro sentido, su vida pasó, corrió el tiempo, como el águila que se arroja sobre la presa. Y el versículo 27 dice, si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. Yo soy ¿qué? Versículo 29. ¿Quién estaba mal? ¿Dios? ¿Que me mandó toda esta calamidad? ¿El problema quién era? Yo. Ese es el problema. Que nosotros no queremos ¿qué? Aceptar. No queremos buscar a Dios. Señor, yo soy... Y hay muchos que nuestra vida se está yendo. ¿No es cierto? Yo me siento joven. Pero cuando me dicen, ya me dicen Señor, digo, yo soy joven. Ya la gente no me dice Señor. Y sí, pues me ven el cabello y dicen, pues no creo que se lo pinte así gris, por más que me lo cortito. Nuestros días, nuestros años nos estamos envejeciendo. ¿Qué esperas para decirle al Señor hoy, Señor, perdóname? Señor, yo estoy viviendo una vida muy desordenada, necesito. Y vean, ve lo que Job dice, yo soy, versículo 29, ¿el qué? El hombre malvado. Impío significa, yo soy el hombre que está equivocado, no Dios. Señor, perdóname, yo soy el impío. Y ve la conclusión en el versículo 29. ¿Para qué trabajé? ¿Qué? Tanto. Y hay muchos ahí estamos, de sol a día, y nos sentimos orgullosos. ¿No es cierto? Es que yo me la tanto. Pues ¿de qué te sirve que estés trabajando? No estás disfrutando de tu esposa, no estás disfrutando de tus hijos, no estás entendiendo, no estás viendo a Dios, la maravillosa de Dios, y estás viendo a todos que están, es que todos están contra... No, tú eres el que estás en contra de quién, de Dios. Y dice aquí, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre como yo Dios, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Entonces, ¿no es maravilloso esto? Vamos a regresar y quiero pasar al siguiente punto. Observa, dice ahí la palabra de Dios y estamos en este aspecto. En relación a esto, lo vimos en la palabra de Dios y suena bonito todo esto. Bueno, lo entendí y ya me voy a ir a la iglesia y sigo igual. ¿Les ha pasado esto? Que vienes a la iglesia. Mira, ninguna persona aprende, ninguna persona reconoce y entiende que Dios lo ama o entiende las consecuencias de vivir una vida en contra de Dios hasta que uno está sufriendo las consecuencias de desobedecer, de entender a Dios. ¿No es cierto? Y por eso la gente dice, es como ir a misa. Y venimos o estamos. No, es hasta cuando yo experimento la consecuencia de mi pecado, hasta cuando yo estoy padeciendo las consecuencias, que nosotros experimentamos esto. Necesitamos que Dios intervenga. Y observa lo siguiente, 3 cosas en relación a lo que estamos
diciendo. Número 3. Reconocer mi condición delante de Dios demanda 3 cosas. Número 1, demanda, teóricamente lo entendimos todos, ¿no es cierto? Job dijo, ¿quién era el problema? ¿Dios? No, Job dijo, yo soy ¿qué? El impío. Pero ahora, a ver, ¿cuántos de aquí dicen que el problema en la casa es uno? En su matrimonio. No, es que él. A ver, vamos a ver. Entonces, para que yo pueda reconocer mi condición delante de Dios, necesito padecer las consecuencias de mi pecado. ¿Qué significa esto? Necesito experimentar, reconocer que necesito a Dios. Vayamos brevemente a Lucas, capítulo número 15. Lucas, capítulo número 15. Por eso, ciertamente, mucha gente, cuando nos va bien, el olvidado, ¿quién es? Dios, ¿no es cierto? Entonces, no, pues a mí me está yendo bien en el negocio, bien en la familia, pero cuando no nos va bien, padecemos las consecuencias, nosotros necesitamos reconocer a quién, a Dios. Entonces, Lucas 15, versículo 11 al 32, nos habla de la parábola del hijo pródigo. Este hombre, algunos la conocen, y no quiero entrar en detalle, pero quiero destacar lo siguiente. Este hombre, el versículo número 2, un hombre tenía 2 hijos, dice el versículo 11, y el menor de ellos, versículo 12, le dijo a su padre, Padre, dámelo la parte de mis bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Versículo 13, ese hijo, el menor, no le interesaba a su padre, no le interesaba las reglas, no le interesaba el consejo. A él lo que le interesaba era vivir su vida a su manera, ir con quien quiera, hacer lo que quiera, no rendir cuentas a nadie. ¿Se identifican con eso? Todos alguna vez dijimos eso. Yo lo decía de joven, decía, mamá, cuando tenga 18 años me voy a dedicar. No me salía, ¿por qué? Pues porque me interesaba no estar pagando ¿qué? El costo. Y hay muchos así, ciertamente, que podemos estar casados y no pagamos el costo de vivir conforme a la forma de Dios, de tomar nuestro liderazgo, de someternos a Dios, de someternos a nuestro esposo, de escuchar el consejo de Dios. Y ve el versículo número 13. No muchos días este joven, juntándolo todo, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. En otro sentido, se apartó de su padre. Versículo número 13. Dice allí, y allí, nota esto, subraya en tu Biblia, allí ¿qué hizo este hombre? Desperdició. Es lo que dice que joven. El libro de Job, ¿no es cierto? Los días se van como el águila. Se van así. Y cuando nos damos cuenta, ay, ya tengo 50 años, ay, ya ahora. Ay, mire, desperdició sus bienes, y subraya esto, viviendo ¿qué? Perdidamente. En otro sentido, vivió con un plan, vivió con un objetivo, vivió con una guía, tomó decisiones ¿qué? Alocadas. ¿Y qué dice la Biblia? Lo vimos hace un ratito. El que toma decisiones apresuradas, su camino va ¿a dónde? A la perdición. Y ve el versículo número 14. Entonces, desperdició sus bienes, vivió perdidamente, versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, entonces observa, ve los verbos. Los verbos son apartado, desperdició su vida y lo malgastó todo. Versículo 14. ¿Cuál fue la consecuencia de vivir alejado de Dios? Vivir con una vida y no reconocer, yo soy el culpable. ¿Qué hizo? Con todo lo hubo malgastado, vino ¿qué? Una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿qué? A faltar. Yo no sé qué te falta el día de hoy. Y la gente estamos pensando que nos falta dinero, nos falta trabajo, nos falta. Mira, lo más importante de lo que nos falta a ti y a mí es que es Dios. Es Dios. Es que en la ecuación de mi vida yo ponga como primera cosa al primero a quien yo le hable, al primero a quien yo le dé gracias, al primero a quien yo le pida perdón, al primero que yo busque, al primero que yo ame, al primero que yo disfrute, ¿sea quién? A Dios. Yo no disfruto las cosas que tengo, yo no le pido perdón al otro, yo no estoy ciertamente aprovechando porque yo no tengo una relación
correcta ¿con quién? Con Dios. Entonces, ¿cuál es el cáncer de mucha gente que está dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? Es que no tenemos una relación sólida ¿con quién? Con Dios. Pablo, un hombre que Dios utilizó para llevar la palabra de Dios a los hombres que no formaban parte del pueblo escogido de Dios. Ese hombre, dice en Filipenses, que él aprendió a vivir en la abundancia y en la escasez. ¿Por qué? Porque decía, yo todo, lo bueno, todo lo malo, lo puedo yo en Cristo. Porque Cristo no es que me da mi coche, no es que me paga mi renta, no, porque Cristo me fortalece en la necesidad, en la esclavitud. Si tú no estás fortalecido el día de hoy, veíamos el domingo pasado, yo necesito vaciarme. El problema es que estamos tan llenos, estamos tan empachados de nosotros mismos, y por eso nos da dolor de estómago, porque queremos más. Y necesitamos ser llenos ¿de quién? De Dios, de su palabra, para que yo tenga paz. Entonces, nota esto, dice el versículo allí, comenzó a faltarle. ¿Y qué hizo? Versículo 15. Fue y ¿qué hizo? Se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra. ¿Para qué? ¿Para estar con sus amigos y pasar un tiempo? ¿Para que sus amigos lo ayudaran? No. ¿Estuvo con quién? Con los cerdos. ¿Ve esto? Ve la degradación de nuestras vidas. El problema no es el alcohol. El problema no son las drogas. El problema no es que no me ama mi esposa. El problema no es que yo no sé esto. El problema es que yo me he apartado ¿de quién? De Dios. Y estoy buscando satisfacer mi necesidad. Y no me estoy dando cuenta que me estoy volviendo adicto a otras cosas que me destruyen. Y dice allí, el versículo número 16, que este hombre, nota esto, Dios nos hizo con deseos, emociones. Pero cuando esos deseos, cuando esas emociones son llenadas con cualquier otra cosa que no es la palabra de Dios, tarde o temprano nos llevan a padecer. Este hombre deseaba llenar su vientre de algarrobas, es decir, de la comida. ¿Cómo se llama la comida de los cerdos? Bueno, no la conocen. Bueno, no importa. Es algo feo. Dice allí que este hombre deseaba llenar, pero versículo 16, nadie le ¿qué? Le daba. En otro sentido les dijimos hace unos momentos que ninguno de nosotros podemos experimentar. Nosotros no vamos a, mira, tú puedes aquí, sí, ya entendí, etc. Tú no vas a experimentar reconocer a Dios cuando tú nada más estés solo, a causa de tu pecado, a causa de tu egoísmo, a causa de querer satisfacer tus deseos, que el único que los puede satisfacer es Dios. Esto es maravilloso. Nadie le daba. Y ahí viene la gracia. Esto es maravilloso. Ve lo que dice el versículo número allí 17. Subraya eso. Es maravilloso. En los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de más sufrimiento y mayor soledad, Dios está allí para hacernos volver en sí. Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Yo aquí no tengo nada. Yo aquí estoy pereciendo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré. Versículo 18. ¿Qué le diré? Lo que Job le dijo a Dios. Yo soy ¿qué? El impío. Yo soy el malvado. El que está mal soy yo. En esta semana nos reunimos para ver algunos aspectos de la iglesia. Y yo les decía y platicamos. Digo, oiga, ¿no nos hace falta algo? Les decía, no hace falta que le pidamos perdón a Dios. Que sí vamos a estar. Yo necesito constantemente evaluar. Necesito, Señor, pedirle perdón. Porque yo no puedo tener una relación correcta con mi prójimo, con mi esposa, con mis hijos, si yo no tengo una relación correcta con quién, con Dios. Entonces, ve esto ahí. Dice la Escritura, me levantaré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. ¿Y contra quién? Contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno
de tus jornaleros. Levantándose vio a su padre, y cuando estaba lejos vio a su padre, y su padre fue movido a misericordia, corrió y se echó, y le dijo, Padre, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Su padre finalmente hace una fiesta y se reconcilia porque este hombre supo que había pecado delante de Dios. Número dos, decimos que reconocer con mi condición con Dios me debe llevar a clamar a Dios, a pedirle a Dios que me dé convicción de pecado. Que Dios me haga ver mi pecado. Que me lleve a tener entendimiento. Que yo pueda entender su palabra. Que yo pueda entender que antes de que cambie alguien, yo tengo que ser transformado y cambiado por Dios. Y eso yo no lo puedo hacer. Yo necesito ¿a quién? A Dios. Clamar significa un grito desesperado. Y hay muchos de nosotros que, Señor, si tú quieres, cámbiame. ¿Tú crees que Dios no quiera que tú cambies? Y no sé, vivimos una vida tan pasiva en muchas áreas de nuestra vida. ¿No es cierto? Vemos que el barco se está hundiendo allí y vemos que el hijo se está descarriando, desviando. Y veo que ciertamente mi matrimonio se está alejando, veo que me estoy alejando de Dios. Y nosotros decimos, bueno, es que si tú crees que Dios quiere, Dios no solamente quiere, Dios puede. Pero tu deber y mi deber es clamar, Señor, como dice el Salmo 51, 2 al 5, Señor, ten piedad de mí, que soy hombre pecador, lávame más y más de mi ¿qué? De mi maldad. Hay muchos que no sabemos este Salmo 51 de memoria, pero como que no conecta acá la cabeza con lo que yo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque me hace falta que Dios me dé arrepentimiento. Segunda 2 de Timoteo, observa esto. Vamos a segunda de Corintios, antes, segunda de Corintios 4, 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Por qué? Esto inicia con Dios. Y tengo que pedirle a Dios. Todas las cosas inician con Dios y terminan ¿con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el principio. ¿Y Él es el qué? El fin. Él es el alfa y el omega. Aquí la vida no es como en los cuentos. Y érase una vez y vivieron feliz. No. Aquí es, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el final, todo mundo alaba y exalta a un solo hombre, que es Jesucristo. O sea, aquí no es, bueno, pues nos casamos y ahí ponemos la foto y la cruz y el Cristo allí y la Biblia allí abierta. ¿Y cuántos la leen? No. Y es que yo tengo aquí mi vida de la primera comunión, y yo tengo aquí el rosario, y es que yo tengo aquí esto, y tengo aquí cuando fui al congreso, mira, si eso no baja nuestra vida práctica, es que Cristo nada más fue el principio y se quedó ahí. No, Dios no se queda ahí. El problema es que nosotros nos apartamos y abandonamos aquí a Dios. Entonces nota esto, 2 Corintios 4, 3 y 4, necesito clamar, Señor, dame entendimiento. Dice, en los cuales, versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, observa esto, la gente se pierde porque no entiende. La gente se pierde porque no entiende. Tú puedes estar aquí años y años y años y años y quieres ciertamente que te ayuden y que te den de comer en la boca. ¡No! Yo le digo a mi hijo tiene 5 años, y le digo, come. Y le gusta que le den en la boca. Pues a quién no le va a gustar que le den en la boca. Y hay muchos que nosotros ya tenemos 30 años y nos gusta. Y hacemos berrinche porque no, necesitamos entender que necesitamos crecer. Es un mandato. Segunda de Pedro, en su capítulo último, en su último versículo, Pedro les dice, antes que hagas cualquier otra cosa en la vida cristiana, tu responsabilidad es crecer ¿en qué? Y mi responsabilidad en la gracia y el conocimiento de Dios. En la teoría y en la práctica. Es más fácil ser teórico, ¿no? Porque me leo un buen libro, le pongo el PowerPoint, colores, animación. Yo soy muy bueno para el PowerPoint. Pero en la práctica, ahí es donde ¿qué? ¿Y cómo lo pongo en práctica? Pues necesito
caminar con otros que me enseñen a qué, a vivir. Nadie de nosotros tenemos problemas en muchas áreas, pero necesitamos ser humildes para pedir el consejo. Entonces, 2 Corintios 4:3 dice allí, versículos allí 4, nota esto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. El incrédulo deja de ser incrédulo hasta que cegó, es que no ve nada, viene la luz, le echan las largas, así como en el coche cuando uno se va anda durmiendo de la mitad, y las largas que son la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies que tu palabra y lumbrera. Oiga, pastor, pero yo vengo aquí a la iglesia, leo, etc. y sigo así. Tienes que clamar, Señor, dame entendimiento. Dice allí, cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué dice de la gloria de Cristo? Porque Jesús es la luz del mundo, el cual es la imagen de Dios. Y vayamos allá a 2 de Timoteo 2, 25 y 26. 2 de Timoteo 2, 25 y 26. Nota esto. Debemos clamar no solamente por convicción de pecado, no solamente por entendimiento, sino por arrepentimiento. Y ahí es donde muchos estamos atorados, en distintas áreas de tu vida y de mi vida. ¿Por qué? 2 de Timoteo 2, 25 y 26 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, y subraya esto, a los que se oponen. ¿Saben quiénes se oponen? Los que no se han arrepentido. ¿Y a quién se oponen? A Dios. Dice, porque quizá Dios les conceda el arrepentimiento, que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces mi responsabilidad es exponerme a la verdad, que es la palabra de Dios. Mi responsabilidad es que reconocer que yo soy el impío, yo soy el pecador. Mi responsabilidad es clamar a Dios que me dé esa convicción, que me abra mi entendimiento y que Dios me dé el arrepentimiento. Pero, pastor, eso yo ya lo hice. Sí, pero necesitas caminar con otros creyentes, porque tú solito dices que estás bien, pero no estás bien. Así somos todos. ¿Cómo estás? Bien. Y así, yo no he escuchado, a menos que ya esté así, pero ya la cosa bien dura, ya decimos, no estoy bien. Mi esposo me dejó, mi esposa me dejó. No, hermano, o sea, no podemos ser pasivos. Tenemos que ser activos. ¿Y saben por qué somos pasivos? Ciertamente, porque no vemos lo que está sucediendo en nuestras vidas. Entonces, nota esto. Y número 3, de reconocer mi condición delante de Dios significa que yo tengo que ser humilde para ser enseñado. Humilde para ser enseñado. En otro sentido, tengo que ser humilde para escuchar. Hay gente que dice, a mí me gusta escuchar, pero no me gusta que nadie me diga nada. Con mis hijos, con mi esposo, con mi familia, conmigo, con mi trabajo. Mira, no, eso yo lo sé. Entonces queremos reconocer a Dios en ciertas áreas de nuestra vida. Y decimos entonces, vamos a la siguiente, y quiero concluir con lo siguiente. Entonces, necesito creer, confiar y depender en Cristo. Después de esto, nosotros necesitamos ver a Cristo. ¿Qué significa? Necesito ver, poner, Él es el ejemplo, Él es el estándar, Él es el que me da, y vean a Jesús, el cual puesto el gozo delante de Él. Esto es maravilloso. Es decir, ¿Cristo qué hizo? Cristo vio el gozo, ciertamente, de hacer esto. Nosotros las cosas no las hacemos para el hombre. Yo no voy a entender esto, sino yo tengo que hacerlo ¿para quién? Para Dios, y tengo que hacerlo gozosamente. Sufrió la cruz, y nosotros vamos a sufrir. Pero dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse a desmayar. Entonces, tengo que acordarme de lo que Cristo hizo. ¿Qué Cristo hizo? Bueno, número 1, Cristo dejó su trono, su gloria. Cristo tomó mi lugar en la cruz para vivir la vida que yo no puedo, que tú no puedes. ¿Con qué propósito? Para decirte que el único que puede es ¿quién? Jesús. Entonces, si el único que puede es Jesús,
Yo tengo que ver ¿a quién? A Jesús. Yo tengo que confiar ¿en quién? En Jesús. Yo tengo que conocer y disfrutar ¿a quién? A Jesús. ¿Sí lo ven? Pero cuando yo estoy centrado en otras cosas, por eso dijimos que el primer pilar es Dios está en el ¿qué? En el centro de las cosas. Vivimos en un mundo caído y vamos a padecer y vamos a tener sufrimiento. Tengo que considerar aquel, ¿con qué propósito? Para que mi ánimo no desvane. ¿Cuántos de aquí ya están cansados? O se cansaron ya de la vida. Dices, es que yo ya estoy cansado de él, de esto, ya me tienen harta, ya no sé. ¿Han dicho eso? Muchos de nosotros lo hemos dicho. ¿No? Los que digan que no, espero que ese momento les llegue pronto para que busquen aquí a Dios. ¿Por qué? Porque podemos descansar ¿en quién? En Dios. El problema es como nos sentimos muy fuertes, descansamos ¿en quién? En nuestras fuerzas. Pero cuando nos cansamos ¿en quién vas a...? Y si tú te crees muy fuerte y tú no tienes esa humildad, yo te ruego. Y le ruego a Dios que Dios abra tu entendimiento y nos dé convicción de pecado para que podamos descansar en el Señor. Vamos a concluir finalmente con el último punto. Y nota esto. Dijimos entonces que ¿cómo conecto esto? Bueno, lo conecto pagando el costo, pidiendo sabiduría, y yo puedo conectar mis pensamientos, mis sentimientos a la voluntad de ¿qué? De Dios. Ahora, y finalmente, plan, no olvides que su voluntad es perfecta, es agradable. Mi mayor necesidad, ¿cuál es? Conocer a Dios. Y número 2, ¿qué es? Disfruta del viaje, de la vida cristiana. Dios no quiere gente aburrida, gente así. Oye, ¿tú conoces a Dios? Si tú conoces a Dios, no, yo no quiero vivir esa vida. Estás enojado, estás ahí con cara de pocos amigos y no se ve el deleite. Hermanos, vivir la vida con Dios es la mejor vida. Es la mejor vida, el mejor deleite. Entonces, tenemos que decirle a nuestra cara que comunique que Dios es grande, que Dios yo puedo descansar, que aún aunque esté sucediendo lo que esté sucediendo, yo puedo confiar en Jesús, porque Jesús sufrió lo que yo sufrí, pero Jesús salió victorioso. Él murió, yo voy a morir, pero Él resucitó y Él está hoy sentado a la diestra del Padre y está rogando por mí, que mi fe no desfallezca. Mi confianza no está en mi cartera, mi confianza no está en los hombres, mi confianza está en Cristo Jesús. Y un día yo lo voy a ver. Y por eso yo puedo descansar en Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque planear a tu manera, Señor, significa primero reconocer, Señor, que no sabemos, que nos hemos equivocado y que te necesitamos. Señor, tú nos conoces a cada uno de nosotros. No permitas que ninguno de nosotros, Señor, nos engañemos. Que con este engaño, Señor, se genere en nuestro corazón amargura, falta de contentamiento, por falta de perdón, por falta de alegría, por falta de deleitarse. Tu palabra dice que vengamos a ti, que nos deleitemos en ti, y cuando estamos en ti, Señor, tú concederás las peticiones de nuestro corazón. Señor, haz que nuestra primera petición delante de ti sea conocerte y sea disfrutarte, Padre. Señor, qué feo y qué horrible ha de ser vivir una vida en la cual decimos que te conocemos y no te deleitamos. Señor, eso es religiosidad. Y Señor, queremos ser genuinos delante de ti. Señor, perdónanos, porque podemos saber tanto, pero vivir tan poco, Señor. Señor, hay gran esperanza el día de hoy para cada uno de nosotros. Clamamos desesperadamente a ti, Señor, para que nos hagas humildes, nos hagas mansos. Señor, la Biblia dice que tú fuiste manso y humilde. ¿Quién soy yo para no querer, Señor, humillarme? Para no querer perdonar, para no querer, Señor, ver a Jesús. Él es el autor. Gracias te damos por cada uno de nosotros. Y Señor, si hay alguno el día de hoy aquí, que en su corazón, que en su mente, tú le estés hablando, que él pueda saber y recordar lo que dice Primera de Juan, Señor, que si confesamos nuestros pecados, Señor, tú eres fiel, tú eres justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. En tu nombre te rogamos esto. Amén.